Además, con la atención se tiene la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. La atención es la capacidad de concentración espontánea o voluntaria de la conciencia en un objeto interno o externo que la mente percibe porque motiva o interesa a la persona. Los criterios que se utilizan para clasificar la atención establecidos por la psicóloga Soledad Ballesteros son el origen y naturaleza de los estímulos, actitud del sujeto, manifestaciones motoras y fisiológicas, interés del sujeto y modalidad sensorial. Tipos de atención. Según el origen y la naturaleza de los estímulos, tenemos la atención interna, que es la capacidad que tenemos para atender a lo que está ocurriendo dentro de uno mismo. Por ejemplo, prestar atención a los latidos del corazón. La atención externa se refiere a aquella que es captada por cualquier estímulo externo. Según la actitud del sujeto, se establecen dos tipos de atención. La atención voluntaria ocurre cuando el individuo hace un esfuerzo consciente para dirigir la atención. Por ejemplo, cuando estamos en clase decidimos prestar atención a lo que explica el profesor. La involuntaria, la persona no hace esfuerzo consciente por prestar atención, sino solamente pasa. Por ejemplo, el sonido de disparos o algún objeto cayendo. Manifestaciones motoras y fisiológicas. Atención abierta. Esta viene acompañada de respuestas motoras como cuando alguien nos habla y estamos atendiendo a su lenguaje verbal y no verbal. Atención encubierta. Esta no tiene una respuesta perceptible, por ejemplo, cuando se intenta escuchar una conversación sin que lo noten. El interés del sujeto. Atención selectiva se da cuando el individuo focaliza su interés hacia un solo estímulo, aunque en el ambiente hayan varios. Un ejemplo es hablar con una persona en medio de una fiesta. La atención dividida es la capacidad de atender o procesar simultáneamente dos o más demandas de estímulos, por ejemplo, estar haciendo tarea y escuchar música. Modalidad sensorial. Visual espacial. La atención visual tiene que ver con el espacio. La atención auditiva temporal tiene que ver con el tiempo que dura un estímulo. Por ejemplo, cuando vemos una película o escuchamos el radio. La percepción se encarga de evaluar y entender cualquier estímulo sensorial que se tenga en el cuerpo. De esta manera, el cerebro logra entender qué es lo que sucede a su alrededor o incluso en su interior. Si tiene hambre, sueño, sed, entre otras cosas. Tipos de percepciones básicas. Percepción visual. El individuo y animal obtienen la información a través de los ojos. Percepción auditiva. Relacionado con los sonidos sonoros. Percepción táctil. Es concerniente a los sentidos de la piel. Percepción gustativa. El ser humano percibe las sustancias a través del paladar. Percepción olfativa. Se relaciona con los olores.